Bienvenidos al séptimo episodio de la serie Bienes Raíces. En negocios de bienes raíces o propiedades inmobiliarias hay algo muy cierto y que no solo aplica al mercado del Reino Unido, sino aplica a todo el mundo. Me refiero a los 3 parámetros más importantes para determinar el éxito de una inversión inmobiliaria, que son, primero, la ubicación, segundo, la ubicación y tercero y último, la ubicación. Algunos de ustedes de pronto conocen a alguien que tiene una propiedad de arriendo que parece que estuviera bendecida. Me refiero a esas propiedades que uno puede llamar una minita de oro, que cuando están alquiladas, no sé, el último inquilino, y ya hay personas interesadas no solo en verla, sino en tomarla en arriendo. Esas personas que van a verla incluso están dispuestas a firmar el contrato de arriendo en el momento en que la ven, para evitar que se publique en el mercado la propiedad. Igualmente, hay propiedades en venta que parecen bendecidas. Son las propiedades que no duran en el mercado por un largo rato, porque los primeros que las ven inmediatamente quieren comprarlas. Seguramente las características de esas propiedades que podemos llamar bendecidas, como la decoración, el tipo de arquitectura, el tamaño, la iluminación y obviamente el precio son importantes. Pero sin lugar a dudas, el factor más importante para tener éxito en propiedades es la ubicación. No solo la ubicación dentro del país es importante, sino su ubicación dentro de la ciudad o dentro de un mismo barrio. Este conocimiento de las zonas de las ciudades o de los barrios se gana con el tiempo. Pero ahora imagínense qué útil sería si tuviéramos acceso a una base de datos que nos indicara qué zonas de un barrio son donde se concentran las personas que trabajan tiempo completo, o donde están las familias que tienen hijos, o las que no tienen hijos, o donde viven más personas con un grado profesional o de posgrado, o qué porcentaje de las personas van al trabajo caminando. ¿Y qué tal sería si pudiéramos tener acceso a una herramienta gratuita que nos permitiera ver toda esta información directamente sobre mapas de cualquier barrio o ciudad del país? Bueno, precisamente ese es el secreto que ustedes conocerán en este episodio. Adicionalmente, si ustedes están interesados en comprar propiedades en Londres, aquí podrán conocer otra herramienta con la cual podrán cuantificar qué tan bien interconectada en términos de transporte está una zona dentro de Londres. Espero encuentren muy útiles estas 2 aplicaciones. Mi nombre es Leo Suárez. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Entrando al tema, ¿cómo podemos definir cuál es la mejor ubicación para nuestras inversiones cuando queremos invertir en un país que no conocemos tanto o que en realidad conocemos muy poco? Uno de los principales mitos es que solo se puede realmente conocer una ciudad luego de vivir varios años en ella. Es muy cierto que cuando ustedes han vivido un buen tiempo en una ciudad o en un barrio, bien sea porque trabajan o estudian ahí, se familiarizan con esta zona o con las zonas cercanas en esta ciudad. Igualmente, muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que uno empieza a conocer un área cuando la visita frecuentemente, por ejemplo porque tiene familiares o amigos en esta zona. Estar varias veces en un mismo lugar permite que uno se familiarice con las mejores zonas dentro de un área específica. Cuando uno va frecuentemente a una misma zona, aprende a diferenciar los barrios más bonitos y prósperos dentro de una misma ciudad o las mejores calles dentro de un mismo barrio. Pero también es cierto que cuando una persona ha estado en una misma área por muchos años, pero no tiene prendido el radar para detectar oportunidades de inversión en bienes raíces, puede pasar enfrente de una gran oportunidad de inversión inmobiliaria, pero como no está buscándolas en ese momento, esas oportunidades de inversión pasan desapercibidas del radar. Y uno solo se da cuenta de esas oportunidades cuando otro ya las ha aprovechado. Muy seguramente a ustedes les ha sucedido que ustedes por varios años han tomado la misma ruta para el trabajo. Siempre pasan por cierta calle y de pronto un cierto día los sorprende un cerramiento porque están demoliendo lo que estaba allí, con el claro objetivo de construir un edificio de varios pisos. Y que la obra es de tal magnitud que incluso afecta la circulación vehicular. Y lo curioso es que uno no puede recordar con precisión qué había antes en ese sitio. Muy seguramente lo que pasó es que alguien que sí estaba buscando oportunidades inmobiliarias, muy seguramente un desarrollador de propiedades como nosotros en Tensa, detectó el potencial de esta zona y pasó algún día por ese mismo sitio, o decidió buscar oportunidades en esas calles porque su análisis de la zona le indicó el potencial de la misma.
Pudo ser también que de alguna manera le presentaron al desarrollador inmobiliario una oportunidad de negocio. Por ejemplo, alguien que estaba interesado en vender una propiedad en esta zona. Y el desarrollador simplemente realizó un ejercicio de números y se dio cuenta que valía la pena la inversión. Y decidió aprovechar la oportunidad. Y lo más importante, decidió actuar. Estoy seguro que una vez ustedes tengan el radar de detección de oportunidades inmobiliarias prendido, ustedes empezarán a ver el mundo de una manera diferente. En este episodio, ustedes aprenderán de una base de datos que les va a ayudar a activar ese radar. Cómo decidir en qué zonas son las que uno debe invertir, así como identificar cuáles son las zonas en las que uno no debe comprar es extremadamente valioso. Obviamente las características de la propiedad son un factor crucial, pues no importa tener la mejor ubicación si la vivienda no cumple con las expectativas de los clientes potenciales. Pero ustedes deben tener en cuenta que lo que es realmente importante es que no sea agradable esta propiedad para ustedes, pues sus gustos o necesidades no son necesariamente los mismos de los arrendatarios o de los compradores si ustedes están pensando en propiedades para vender. Hay otros casos en los que los inversionistas toman unas fotos espectaculares, incluso a veces las toma un fotógrafo profesional, pero cuando los potenciales inquilinos o compradores, si es el caso, van a ver la propiedad se desilusionan porque la realidad es otra. La propiedad internamente puede cumplir con todos los requisitos del cliente, pero no son suficientes para compensar con una mala ubicación. Por el contrario, si se tiene una propiedad de una excelente ubicación, pero de pronto no está en una muy buena presentación, con algo de imaginación, creatividad y un poco de dinero se puede mejorar. Lo que sí no podemos mejorar y está completamente fuera de nuestro control una vez hayamos comprado la propiedad es la ubicación. Por tanto, que ustedes escojan la ubicación donde quieren invertir. Antes incluso de empezar a buscar las propiedades es vital. Es importante que ustedes hagan esto antes de empezar a analizar potenciales propiedades y empiecen a verle otras bondades a una propiedad potencial, en particular que puede parecer atractiva, pero que de pronto no está en una zona ideal. Pues ustedes pueden caer en la trampa de que de pronto esa propiedad potencial pueda tener algunas características que la hacen atractiva y que puedan de cierta manera eclipsar su toma de decisiones. A veces podemos tomar la decisión de invertir en una zona que, a pesar de que no es la mejor zona, una vez vemos la propiedad empezamos a buscarle razones para justificar nuestra decisión de ir a verla. De pronto nos involucramos emocionalmente con la propiedad y tomamos la decisión de comprarla. Y cuando sacamos la propiedad para arrendarla, nos encontramos con que tiene una alta rotación de inquilinos, con el desgaste administrativo y de tiempo que esto implica. Y nos preguntamos, ¿y por qué será que esta propiedad no se arrienda? Antes de incluso ir a ver una propiedad, ustedes deben hacer un análisis de si vale la pena gastarle tiempo a esta oportunidad de inversión. Lo más interesante es que este análisis lo pueden hacer desde su computador, lo cual resulta muy importante si no están familiarizados con esta zona o si es su primera inversión en un área en particular. Partamos de la premisa que ninguna propiedad es perfecta. Siempre debemos hacer compromisos en uno o en otro aspecto, pero lo que ustedes deben buscar es incrementar las probabilidades de que sea una buena inversión. Y un muy buen paso para esto es tomar decisiones basadas en datos, en información propiamente. Bueno, estoy seguro de que ustedes están ansiosos por saber cómo pueden hacer todos esos análisis. Es muy fácil. Lo pueden hacer yendo a la siguiente página web: www.datashine.org.uk, que se deletrea datashine.org.uk. Si no alcanzaron a tomar nota del nombre, no se preocupen, que un link a esta página web está en la transcripción de este episodio en la página www.bienes.co.uk, o si ustedes descargaron este episodio por iTunes, Stitcher, Spotify o YouTube, lo pueden encontrar en la aplicación donde lo descargaron. Estoy seguro que la página web de DataShine los va a dejar sorprendidos con la cantidad de información. Y lo más interesante es que esta herramienta tan poderosa se puede utilizar sin necesidad de registrarse. Solo basta ir a la página web, colocar el código postal o el nombre de la ciudad y listo. Les voy a hacer una recomendación adicional. Los mapas sobre los que DataShine muestra la información son un poco diferentes a los que utilizan otras aplicaciones, como Google Maps.
Google Maps es una muy buena aplicación, la verdad, porque contiene tanta información. Pero hay otra aplicación de mapas que me parece muchísimo mejor, que se llama Ordnance Survey. Bueno, esa sí es bien difícil para los que hablamos español, por la combinación de constantes, que no es nada común en español. La página web de Ordnance Survey es www.ordnancesurvey.co.uk. Ordnance Survey es la Agencia Nacional de Cartografía para Gran Bretaña. Ordnance Survey tiene una diferencia con Google Maps y es que muestra los linderos del terreno. Entonces esto tiene una gran ventaja y adicionalmente es gratuita. Por ejemplo, para un terreno cualquiera, muestra en un color diferente el perímetro del terreno, en otro color la huella de lo construido, o sea, los edificios que están en el terreno, y en otro color las áreas no construidas. Por ejemplo, en un terreno donde está una casa que no es adosada, uno ve un rectángulo café con un café más oscuro indicando el lindero, y la casa como tal aparece con un rectángulo más pequeño en un gris más oscuro. Entonces fácilmente uno puede ver qué está construido dentro de un terreno y qué no está construido. Tener esta información les dará una idea del potencial, por ejemplo, de que se pueda extender una construcción. Por ejemplo, si el rectángulo de lo que está construido es mucho más pequeño del rectángulo del lote, esta es una buena indicación. Obviamente, el hecho de que sí se pueda extender o no depende de las políticas de planeación locales, de los precedentes de extensiones de las propiedades aledañas. En efecto, que no se obstruya el derecho de luz de los vecinos o que no se afecte la privacidad de los vecinos, por citar algunos ejemplos. Pero volviendo a la página de DataShine, la razón por la que les recomiendo antes de ir a DataShine a otra página que contenga los planos es la siguiente. Es porque es muy útil encontrar primero la calle donde está la propiedad que están buscando. En otras aplicaciones de mapas como Google Maps o Ordnance Survey, pues en esto se puede hacer un zoom mucho mayor que el que se puede hacer en DataShine. Así, una vez ustedes estén seguros en dónde está la casa o el terreno que están mirando, ahí sí van a DataShine. Pues la única limitación que tiene esta aplicación es que no se puede hacer un zoom tan detallado. El máximo zoom que se puede hacer en DataShine es el equivalente a que cada centímetro de la pantalla son más o menos 500 metros, mientras que Google permite que un centímetro de la pantalla equivalga a 5 metros. Y el mapa de Ordnance Survey, en un centímetro de la pantalla equivale más o menos a 30 metros. ¿Qué pueden ustedes ver en DataShine? Ustedes pueden ver el tamaño predominante de las propiedades en una zona. Es decir, pueden ver, por ejemplo, cuántos cuartos, o pueden ver características de la gente que vive en esa zona, como por ejemplo, qué compone los hogares o cuántas personas lo conforman. Pero más importante aún, pueden conocer el porcentaje de la población que está desempleada en una zona, o el porcentaje de personas que viven en propiedades que son subsidiadas por el gobierno, o de pronto el porcentaje de los hogares que son dueños de las propiedades. Por ejemplo, si ustedes están interesados en invertir en viviendas para estudiantes, podrán ver qué porcentaje de estudiantes viven alrededor de cualquier código postal del país. Igualmente, ustedes van a poder ver el porcentaje de la población que vive en propiedades que son rentadas del gobierno, como les decía, porque este parámetro es importante. Si ustedes quieren comprar viviendas con la idea luego de venderlas o arrendarlas, deben evitar las zonas de altas concentraciones de viviendas rentadas por el gobierno, pues estas zonas tienen una menor demanda por los compradores o los arrendatarios. En el episodio 4 hicimos el análisis de una propiedad en Canterbury, en un código postal aleatorio. El código postal que utilizamos en ese episodio fue CT27BH. Decidí utilizar nuevamente ese mismo código postal para ilustrar este ejemplo. Al colocar ese código postal en Google Maps, identifiqué la calle en la que estaba la propiedad en venta. Una vez en Google, ustedes tengan claro en qué calle está exactamente la propiedad. Pueden hacer un zoom más alejado en Google hasta ver que la barra de la escala en Google en la parte inferior derecha muestre 500 metros por centímetro de pantalla. Una vez ustedes ya vean dónde está la propiedad y ya tengan una clara idea de cómo son las calles de esa zona, pueden ir a DataShine y colocar el mismo código postal, y como ya tienen identificado dónde está la propiedad, ahí es más fácil para que ustedes puedan empezar a ver toda la información. En DataShine simplemente ustedes deben escoger uno de los parámetros de los menús que están en la parte derecha y el mapa empieza a cambiar en tiempo real de colores. Cuando uno coloca el ratón sobre una calle específica, en el mapa va cambiando el valor del parámetro seleccionado. Ustedes pueden escoger una infinidad de parámetros que están en la aplicación. Por ejemplo, como los aspectos básicos de la población, los orígenes y en lo que creen las personas, la salud, cómo está la tenencia de los hogares, la educación, el empleo, cómo se desplazan al trabajo, etc. La verdad, son al menos unos 200 parámetros sin exagerar.
Cuando coloqué el código postal que les mencioné en Canterbury, me di cuenta que en la calle donde está esta propiedad y en las calles aledañas, alrededor del 20% de las personas que viven ahí son estudiantes de tiempo completo. ¿Cómo hice esto? Muy sencillo. Me fui escogiendo los parámetros empleo. Luego en el segundo subparámetro escogí actividad económica estudiantes de tiempo completo y inmediatamente el mapa cambió de color. Uno podría pensar que 20% es un buen indicador. Sin embargo, unos 400 metros más al sur, el porcentaje de estudiantes de tiempo completo es casi 40%. Luego cambié el parámetro para ver cuántas personas viven en propiedades que están rentadas del gobierno. Fui simplemente al parámetro de housing, que es hogares, y luego un subparámetro que dice tenencia de los hogares y un tercer subparámetro que escogí que sean rentados socialmente. Y me di cuenta que en esas calles o alrededor donde está esta propiedad, cerca del 50% de las personas que viven ahí rentan propiedades del gobierno. De pronto, si uno compra este apartamento y se da cuenta por alguna razón que la demanda de los estudiantes disminuye, y esto puede darse simplemente porque en esta ciudad alguien puede construir un bloque de edificios de solo estudiantes más cerca al centro y inmediatamente todos los estudiantes que rentan esas propiedades se van a ir para allá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Intentaríamos rentarlo ahora de manera privada a una familia, pero nos vamos a dar cuenta que la demanda para esta propiedad va a ser un poco baja. Y esto se debe precisamente a las propiedades que están alrededor. Pero me di cuenta que en la zona donde viven 40% de los estudiantes, el porcentaje de personas que rentan propiedades del gobierno es tan solo el 15%. De pronto una propiedad en esas calles tenga más sentido y nos permita un plan B en el caso de que la demanda por estudiantes se disminuya. Algo a la salvedad que nunca he estado en ese barrio en Canterbury y no invertimos en esa zona. El código postal que usamos fue simplemente para hacer un ejemplo y es completamente aleatorio. Espero que este ejemplo les demuestre lo poderosa que es la herramienta. Podríamos, la verdad, pasar horas analizando en más detalle, muchos más detalles de las personas y de las propiedades que están en esta zona. Así que los invito a que ustedes jueguen con esta base de datos y familiaricen y hagan estos análisis porque seguramente los va a ayudar a volverse unos mejores inversionistas de bienes raíces en Inglaterra. Estoy seguro que la información de esta base de datos va a ser muy importante para soportar la estrategia de inversión que ustedes siguen y así puedan tomar decisiones de inversión más informadas. Ahora vamos a hablar de otra aplicación que es muy útil si ustedes están considerando invertir en Londres. Existe una metodología que fue desarrollada en el año 92 por el distrito londinense de Hammersmith y de Fulham y que hoy ha sido utilizada e implementada en todo Londres y se llama PTAL por sus siglas en inglés. Esta metodología mide los niveles de accesibilidad del transporte público de cualquier calle de la ciudad. Esta herramienta da una medida detallada y precisa de la accesibilidad desde cualquier sitio en relación a toda la red de transporte público y tiene en cuenta el tiempo de acceso a pie, la disponibilidad de servicios de transporte. El método es esencialmente una forma de medir la densidad de la red de transporte público en cualquier ubicación dentro de Londres. Esta aplicación calcula los tiempos de recorrido a pie desde puntos específicos de interés a los puntos de acceso de transporte público y tiene en cuenta las paradas de autobús, las estaciones de tren, las estaciones de tren ligero, las estaciones del metro, las paradas del tranvía, lo que hace que utilice toda esta información de una manera multidimensional y hace de esto una herramienta muy poderosa. Y lo mejor es que como se usa y sus resultados son tan sencillos que hasta un niño puede interpretarlos. Solo basta colocar el código postal y listo. El PTAL se clasifica en 6 niveles, de 1 a 6, donde 6 representa un alto nivel de conectividad y el 1 un bajo nivel de conectividad. Basta solo colocar el código postal y ustedes obtendrán un mapa de colores sobre el mapa de la ciudad a un detalle de calle por calle. Es decir, las zonas donde existe una mayor frecuencia de transporte tienen un color especial en el mapa, lo que nos da una indicación clara de las calles dentro de un barrio que son las que tienen mayor demanda, tanto para rentar como para vender. En términos de decisión de inversión, ustedes deben buscar propiedades que tengan cuando menos 3 e idealmente 4 a 6 en el PTAL. Desafortunadamente, la página web del PTAL no es tan sencilla porque esta página está metida dentro de la página de Transport for London, que es www.tfl.gov.uk. Pero si ustedes van en Google y buscan PTAL London, la van a encontrar. Igualmente, un enlace a esta página web se encuentra en la transcripción de este episodio.
Espero encuentren muy útil estas dos aplicaciones. Si ustedes quieren invertir en desarrollos inmobiliarios en Inglaterra y desean conocer los proyectos en los cuales hemos aplicado estas metodologías, precisamente para evaluar si se ajustan al tipo de inversiones que ustedes hacen, no duden en contactarme. Me pueden escribir al correo electrónico leo@bienes.co.uk. Voy a aprovechar estos últimos instantes para contarles qué temas vamos a tratar en los siguientes episodios. En el episodio 8 vamos a tener a un invitado especial, Santiago Klein. Santiago es un arquitecto argentino, quien luego de haber ayudado en la estructuración de proyectos de infraestructura y de bienes raíces alrededor del mundo, decidió enfocarse en el Reino Unido. Con Santiago coincidimos en que la coyuntura actual del Reino Unido es una magnífica oportunidad que no se puede dejar pasar. En el episodio 9 vamos a ver en detalle cómo funciona el sistema de planeación urbana del Reino Unido, para que ustedes entiendan cómo es el proceso de licencias de construcción. Hasta pronto.